Estamos, como siempre, como todas las semanas, en Sí se puede, un programa muy amplio en cuanto a temática, pero siempre con ese enfoque positivo, grato, buscando soluciones a los problemas. En el caso concreto de hoy trataremos sobre la Policía Nacional del Perú, en un tema que tiene que ver con la finalidad que tiene esta institución tan necesaria para que, yo diría, los televidentes sepan, todos nosotros sepamos, cuál es la finalidad, a qué se dedica la policía, qué función tiene, qué podemos esperar nosotros también de esta institución. Y me parece también que si queremos darles enfoque positivo, invitemos, y hemos invitado en ese caso, al coronel en retiro, Carlos Iriarte, de la misma Policía Nacional del Perú, para que él, con una visión más amplia que nosotros, con conocimiento de causa y con muchos años de experiencia, nos diga qué es la policía, qué función tiene, qué rol ha desarrollado hasta ahora, qué debería ser, cuál es la solución de muchos de los problemas que los televidentes pues captan cuando van por la calle, manejan o simplemente pues ven una noticia en el periódico. Yo le preguntaría al coronel a Carlos Iriarte un poco qué es la policía, para qué sirve, a qué se dedica, ¿es a represión, es sembrar paz, es, no sé, es algo negativo, positivo? ¿Qué es la policía? De acuerdo, padre, muchas gracias. ¿Qué es la policía? Quisiera responderle bajo un concepto, si cabe el término filosófico, ¿por qué existe una institución? ¿Qué fin cumple? Claro, ¿Y cuál es el método que utiliza para lograr el fin? ¿Ya? En cualquier parte del mundo la policía existe, y ahí viene el por qué existe objeto de la policía, porque existen necesidades sociales de paz y de seguridad fundamentalmente. Ya. ¿Por qué existo? Por esta razón. ¿Para qué existe? ¿Qué fin va a cumplir? Casi todas en el mundo, fundamentalmente dos conceptos. Para observar el fiel cumplimiento y hacer cumplir la ley. ¿Ya? Esa es la razón. La ley que se nos impone como una regla de conducta para que todos vivamos en una convivencia pacífica y en paz. Sí. Y el segundo concepto, para mantener o conservar un orden, que en este caso en materia de policía se denomina orden público, y normalmente es el interno, porque el orden público es muy amplio. Entonces, para mantener o conservar el orden público. Y el orden público tiene 4 elementos que son fundamentales, que es la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad público inclusives. ¿Y cuál es el fin o el método? ¿Qué método sigo para conseguir ese fin? Son fundamentalmente 2 grandes actividades. La primera, prevenir las perturbaciones a la ley o al orden. ¿Ya? Y cuando estas medidas han sido insuficientes o la profilaxis social ha sido desbordada, la policía debe proceder a eliminar la perturbación surgida. Ya. Y esa es la parte represiva de la función de policía del Estado. Pero siempre lo que se busca es la paz. La paz. Se busca como un valor fundamental esa paz social, que es, repito, objeto de la razón de ser de las policías en cualquier parte del mundo, y sobre todo en el Perú, donde expresamente lo señala La Constitución. la ¿no? Constitución política. Ahora, eso es, me parece muy bien y he entendido perfecto lo que es la policía, qué busca la policía, qué hemos de esperar nosotros de la policía. Ahora, ¿qué visión tiene la gente de la policía? ¿Tú tienes idea de lo que la gente piensa? Quizás por los acontecimientos que ocurren en el país, qué sé yo, en la mina tal, la represión aquella, o un exceso, o en el tránsito, o cosas así. La gente tiene una visión a veces un poco negativa o bastante negativa de la función de la policía. Sí, yo creo que hay tanto de positivo como de negativo. Si toco aspectos positivos, y aquí vienen los servicios que cumple la policía, que son diferenciados.
Sí, eso sí. ¿Correcto? Algunas unidades están contra el terrorismo, otras contra las drogas, otras la vida cotidiana de las personas. Entonces, lo negativo. O voy a empezar primero por lo positivo. Por lo positivo, mejor. Lo positivo, por ejemplo, si vemos la comunidad nacional ha observado con mucho detenimiento, con preocupación, la actuación de este joven suboficial ascendido recientemente, y todo el Perú se levanta y dice: qué satisfacción respecto a la capacitación y a la mística de este hombre, que supo soportar 17 días perdido en la selva, y además asociar el heroísmo, la entrega de amor al prójimo de parte de Vilca, su compañero, que estando herido le dice: vete, sálvate, yo te me quedo para cubrirte. Procura traerme ayuda, pero básicamente le dice: sálvate. Que esa es una regla de conducta que siempre tuvimos los policías. Había un artículo 20 que siempre se me grabó en la mente y en mi corazón, y que generó un misticismo de servicio al prójimo, cuando decía: será un pronóstico feliz para el afligido, el policía, de manera que el que vea a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas lo considere salvado, al que vea su casa presa de las llamas estime el incendio apagado, y en general siempre deberá velar por la seguridad y bienestar de todo. Eso significaba la entrega al prójimo, el servicio. Quien no tiene vocación de servicio al prójimo no puede ni debe ser policía, porque el policía debe ser capaz de entregar la vida por el prójimo, debe proteger y dar ayuda permanente. Yo no lo dudo en tu caso y en algunos casos que yo conozco también de policías que están enamorados de su vocación, de su profesión, de su institución. Y eso yo lo siento porque te conozco hace un tiempo. He leído también un libro que has publicado hace poco, que es Camino a la Esperanza, itinerario de un peruano en la Policía Nacional, y sé que es así, y sé que muchos son así. Ahora, la visión que tiene la gente es a veces un poco negativa, aunque esos casos, como has citado tú, de estos dos jóvenes, que uno se salvó, el otro no, yo creo que ayudan mucho a la gente, a todos nuestros ciudadanos, a darse cuenta que hay todavía actos de heroísmo, gente valiosa, y que esta mística no se ha perdido, sino que está ahí dentro, quizás no en todos los policías, pero sí en muchos. Totalmente de acuerdo. Y sé que me toca decir la parte negativa. Un poquito también me valdría la pena, la parte porque si no, nuestros televidentes pensarán que hablas de otra cosa distinta a la policía, otra institución que está en la imaginación. Destaco la parte de esa entrega y esa mística de parte de estos servidores. La DINOES ha actuado no solamente y está actuando en el BRAE, actuó hace años en el bosque de Pomac, donde perdió efectivos. Lo ha hecho también con infortunio en Bagua, donde pierde prácticamente 27 hombres. Y se asocia esa gran mística y muchas veces el rendimiento positivo o negativo, producto muchas veces de la falta de tecnología que requieren los elementos para operar en distintas zonas del país, en estas operaciones especiales que cubre DINOES, Dirección Nacional de Operaciones Especiales. Tecnología y medios. Así es. Veo otra unidad que la medimos en cuanto a rendimientos y que muchas veces la sociedad la ignora. La unidad de protección de bancos conocida como Águilas Negras. Su rendimiento ha sido contrastado en la Federación Latinoamericana de Bancos y por espacio de 17 años continuos ha tenido el índice de siniestralidad más bajo de toda Latinoamérica. Entonces, una unidad emblemática que se mide por sus resultados. ¿Por qué? Porque tuvo un socio estratégico que le dio los medios materiales, tecnológicos, banco, ¿no? Premios pecuniarios y un trabajo casi permanente en los días de Franco. El banco, ¿no? Vemos dos unidades que se mezclan. Sin embargo, desafortunadamente vemos la imagen del público
que por unos cuantos malos elementos Se juzga. hacen actos de corrupción, comúnmente llamados coimas, utilizando la función de policía del Estado para provecho personal. Y eso lo vemos de algunos integrantes, lo hemos visto públicamente, el caso del Español en las carreteras, gente de esas unidades de control de carreteras, del tránsito también, Sí. y muchas veces de comisarías donde no nos dan el menor deseo de ir por el trato que muchas veces recibimos. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué la policía ha perdido las calles, las vías públicas, los lugares públicos y abiertos al público, que es su ámbito de actuación? ¿Qué está sucediendo? Hablamos de medios, le falta medios de personal. El servicio de comisaría, que es un servicio donde fundamentalmente debe protegerse a las personas, debe dirigirse también el tránsito, debe atenderse los casos de información, debe atenderse los casos que llega el público a reclamar la demanda Sí. del servicio. La comisaría es una dependencia física, pero tiene dos grandes características. Es una dependencia pública que tiene dos grandes características, que es la de atender permanentemente las 24 horas del día al público, Sí. y debe hacerlo con la mayor diligencia, debe dar el auxilio inmediato en todo momento. Y para eso requiere un trato amable, afable, psicológico, entendiendo que viene un ciudadano en Sí, sí. procura de ayuda. Y hay que dársela. Pero una simple aritmética, 1900 distritos a nivel nacional, distritos. Si le damos, de acuerdo a una orden general del año 50, que era un puesto policial cuando había el servicio rural, teníamos que tener 50 efectivos en las comisarías de tipo A. En el año 50, cuando la población era 1 millón de habitantes, hoy Lima tiene 9 millones de habitantes aproximadamente. La policía no pasa de 100.000 efectivos a nivel nacional, pero de ellos tienen que dividir por el famoso 24 por 24, un día sí, un día no, 50.000. Y a eso le descuenta usted un 12% entre vacaciones, enfermos, licencias. Estamos hablando que está actuando con 40.000 a nivel nacional, Sí, es muy poco. para 3 turnos, o 2. O 2. O sea, Comencemos que por esos casos. O sea, tú ves que el problema está en falta de efectivos. Falta de medios, de personal, Personal. materiales, ojo, educativos, jurídicos, porque si no enfuerzo la ley para que sea una verdadera autoridad y el principio de autoridad se recupere, entonces esos efectivos también no tienen moral, no quieren intervenir. Ahora, ¿tú no ves que viene más por el lado de la selección o no sé por qué hay tanto mal, diríamos, o cosas mal hechas? ¿Es porque no se ha seleccionado bien a las personas, no tienen esta mística de servicio, no quieren sembrar paz, o es que no ganan lo suficiente y quieren recuperar de otra manera? No sé. Yo creo que es una ¿Por dónde mezcla va de todo eso? multifacética de una serie de Ya. cosas. Cuando usted me habla de selección, nosotros vamos a un estadio anterior, que es la captación del personal. Claro. Entonces, captamos casi siempre de un segmento, hablando estratificadamente, Sí, social. sociológicamente, de un sector medio bajo. DE. Exactamente. Más o menos. En cuanto al personal subalterno se refiere. Los oficiales vienen de un segmento, quizás uno más. Pero todos deberían de ser medidos en cuanto a la selección, en cuanto a las actitudes de vocación que tienen para servir. No que entiendan que la carrera es un fin, es un medio, sino debe ser un fin. Claro. Entonces, si yo vengo con eso, y además, la remuneración puede ser como lo que es mengua, tanto en la Fuerza Armada como en la Policía Nacional. Es muy poco la remuneración que reciben. Ahora, muy bien, los jóvenes entran con una idea clara de servicio, de honradez, de virtudes, de valores, perfecto, ¿no? Luego empiezan a trabajar y ¿por qué muchos luego no actúan correctamente? ¿Dónde está el quiebre ahí entre la buena intención, el deseo de servir, de buscar la paz, de esa mística tan buena
¿dónde la pierden? Algunos, no digo todos ni mucho menos, ¿no? Tenemos que ser sinceros en entender que ha habido un cambio desde el año 1988, cuando el gobierno decide unificar a 3 cuerpos que eran desiguales. Ya. Entonces, ha sido muy difícil unificar lo que es heterogéneo, porque era más fácil si hubiese sido homogéneo. O hubiese sido O sea, te refieres a la Policía Nacional del Perú, a la PIP, después lo que era la Guardia Civil, y la Guardia lo Civil. que era la Guardia Republicana Ajá. y lo que era la La Policía de PIP, la Policía de Investigaciones. Investigaciones, sí. Cada uno tenía sus especialidades. Entonces, Guardia Civil se encargaba de mantener o restablecer el orden El público orden público. y de prevenir e investigar las faltas. Investigaciones se dedicaba a investigar los Los delitos. perseguibles de oficio, y la republicana fundamentalmente a proteger servicios públicos esenciales, porque había una ley de empresas públicas, digamos, y Bien. sobre todo a vigilar las fronteras y a controlar las fronteras nacionales. O sea, Entonces, cada una tenía su especialidad. O sea, al juntar todos... Exactamente. Al juntarse todo, bueno, hay que rehacer, cuesta mucho esfuerzo, pero los cuadros hasta su extinción siguen manteniendo su formación Sí. y su sentimiento, porque cada uno ha entrado a lo que tenía vocación para ello. Sí. Hoy en día se uniforma, entiendo que la estructura orgánica, ahora han pasado 23 años y hay una nueva generación, Sí. pero que ha sido nutrida de acuerdo a quien lo comandaba. Ya. Entonces todavía sigue Esa esa diferencia. pérdida de identidad profesional, si cabe el término, hasta que la doctrina pueda uniformizarse y pueda hacerse pues un solo pensamiento, un solo sentimiento y una sola acción. Ujú. Creo que está faltando esa parte doctrinaria, que hay que llegar al último elemento y a descubrirles todas las bondades que tiene el hecho de haber sido unificados. Ya. Entonces, Bueno, la formación de un policía cuando entra, de un joven, es muy intensa, es más bien académica o más de tipo de virtudes, de valores, de toda esa mística de comportamiento, o ves que hay deficiencias en el campo quizás de tipo más ético o no, no sé. yo creo que en lo que concierne a la ética sustentada en la moral individual y colectiva, que fue lo que creó el misticismo Sí, antiguo en las instituciones, en las anteriores instituciones, se debió justamente a eso, a ese cúmulo de reglas de conducta que cada uno tenía. Hablar en los guardias civiles, el honor de su divisa debe por consiguiente conservarlo sin mancha, una vez perdido no se recupera jamás, era algo que sí. nosotros decíamos, cuidado, Sí. cuidado con la actuación. Yo pienso en todos los temas, en todas las profesiones, hay, por una parte, la capacitación técnica y el deseo de ejercer esa profesión. Pero por otra parte, toda profesión tiene un misticismo. El abogado, el ingeniero, el economista, tienen una formación y también una ética respecto a su profesión muy particular. Cada institución y cada persona que se dedica, que está en esas instituciones, tiene esos dos elementos, lo profesional y lo ético, lo místico, y me da la impresión de que muchas veces, también en otras instituciones, no solamente en la Policía Nacional del Perú, sino también el Ejército, se convierte más en algo como profesión, pero sin mística. Yo veo también que la gente es como si fuera un mercenario, que no es exactamente igual, pero me contratan para esto, yo cumplo, entrego mi informe, hago lo que tengo que hacer, pero sin identificarme con la institución y con esas digamos, ideas madre, que yo las llamo así, del honor es su divisa, todas esas cosas que ustedes en esa generación a la que tú perteneces sí lo tenían muy dentro. ¿Los de ahora también? Lo tienen, pero no con el arraigo de lo que antes los instructores nos transmitían, porque eso fue una herencia, una tradición. Quisiera ser más gráfico incluso para tratar de dejarme entender ante la comunidad el plano de conocimiento en el cual debe ser preparado
un policía. Sí. Hablábamos de que el objeto y su fin lo teníamos completamente identificado. Claro. El fin de la policía, cumplir la ley. Entonces quiere decir que si yo hago un triángulo equilátero, la base del triángulo me lleva a una dimensión del conocimiento jurídico por excelencia. ¿Por qué? Porque me están diciendo, cumple y haz cumplir la ley. Observa tú fundamentalmente el cumplimiento de la ley. Entonces hay una gran dimensión jurídica. Tanto el oficial como el personal subalterno tiene que tener una gran base jurídica. Sí, ¿De saber acuerdo? lo que está bien, lo que está mal y hacerlo cumplir. La segunda gran dimensión en el triángulo viene a ser la dimensión sociológica, porque el policía trata con personas y trata con comunidades. En consecuencia, tiene que saber del comportamiento colectivo como individual de las personas. Tanto la parte psicológica como sociológica son fundamentales. ¿Y eso lo lleva a qué? A la convivencia pacífica de las personas. Si él logra comprender y tener un conocimiento de esa naturaleza, se convierte en un líder social, porque está contribuyendo con la paz. Pero usted tocó la última parte del triángulo, de ese triángulo equilátero. Ese triángulo equilátero debe tener una dimensión filosófica, debe entender que existimos dentro de la sociedad para contribuir a garantizar un Estado de Derecho, para contribuir a la paz social y para contribuir al bien común de la sociedad. Y en los vértices de los triángulos está en la gran base la vocación del servicio y la generación de valores y de virtudes como consecuencia de esas tres grandes dimensiones en las cuales se debe sustentar la educación profesional y la función de policía del Estado. Por eso es que allí en ese libro propugno de que el sistema educativo de la Policía Nacional se entregue a tres grandes decanatura jurídica, sociológica y filosófica, para que personas civiles con el conocimiento apropiado les ayuden lleven adelante este proyecto. Sí. Y esto no es una invención, exactamente lo tiene la Policía Nacional de Colombia. Hablabas de una función social, de trato con las personas, pero la imagen a veces que nos transmiten es un poquito como, me para la policía por algo y ya me temo que me va a poner mala cara, me va a reñir, me va a buscar no sé qué cosas. Qué pocas veces, no digo en mi caso, porque como sacerdote es distinto, ¿eh? Siempre me han tratado muy bien. Buenos días, padre, ¿cómo está usted? Y hasta me piden la bendición, etc. Esto ya es otro aspecto. ¿No? En eso son muy educados y muy correctos. Pero la amabilidad, la buena cara, la sonrisa, el hacer un favor, es decir, podrían prender las luces, estamos ya en la avenida tal, está no sé qué. Yo creo que falla, no sé. ¿Eh? Totalmente ahora sí. Yo creo que podrían ser más amables, más sonrientes. ¿Por qué el policía de poner mala cara? Cara de malo, yo no sé por qué. Lamentablemente, yo creo que hemos tocado aspectos filosóficos, doctrinarios, educativos, y usted bien sabe, padre, que en todo trabajo también hay una axiología, la del ser, la del tener y la del quehacer. Sí. Si yo no sé lo que soy, qué difícil, padre. Claro. Qué difícil. Pero no tengo identidad, no sé mi identidad. De decir, estoy para servirlo, claro. Una sonrisa, por más problemas que tenga. Que los tienen muchos, porque probablemente el sueldo no le alcance para una quincena. Están pensando en cómo tienen que cubrir la segunda quincena. Llegar al final también. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo para que me valore la sociedad? Por ahora no mucho, porque ni siquiera el sistema educativo me lleva a reconocer una profesión que yo después del servicio, después de cumplir mi tiempo de servicio, la pueda ofrecer a terceros. Pero para eso tengo que mostrar un producto apetecible, demandado por el sector productivo, social o de servicio del Estado. Entonces hay que construir ese servicio, como lo han hecho otras instituciones. Y el qué hacer, pero justamente que me lleve a aquello que conversábamos. Oye, mi cliente, como en una empresa, es el público. La gente. Yo tengo que tratar al anciano, proteger al niño,
Es decir, parar el tránsito para que pase el ciudadano. Es decir, tengo que volver a ganar, repito, las calles. ¿Qué niño se acerca a un policía con alegría? Un miedo, Entonces, ahí viene un policía. Tiene que volver la imagen del policía protector. ¿Sabes dónde lo he visto? Eso sí en positivo. Te digo, en los colegios. Ahí es diferente. Hay una serie de policías que están en las puertas de algunos colegios y ahí sí los veo sonreír, amables, dicen, espera un ratito, pase usted, no sé, es diferente. Pero ahí es el único sitio, ¿eh? Justamente esos servicios de comisaría que le hablaba, la primera tarea que tienen es proteger a sus personas dentro de su comunidad. Lo primero. Lo segundo, bueno, cuando vienen a pedir auxilio, pero lo primero es que debe salir el servicio de calle. Sí. Debe salir el servicio de vigilancia de calles y tiene que ser como un dominó. A las 7 de la mañana salen las personas a trabajar o a llevar a los niños al colegio. ¿Qué refuerzo? Los colegios. Los colegios. De 8 a 10 de la mañana las iglesias y los mercados. Pues refuerzo. A las 12 del día, entonces empiezo a jugar con mis medios para justamente hacer lo que usted dice. Sí, porque yo también yo soy un servidor público también. O sea, la policía son servidores públicos, el sacerdote es un servidor público. Claro que sí. Ahora yo, si voy por la calle y todo el día voy serio y voy tratando a la gente siempre con seriedad, disciplina, cumple no sé qué, nadie se me va a acercar. Y mi función es justamente acercarme a las personas, que la gente tenga confianza en mí y ayudarle a resolver su problema, su situación, alguna cosa que tenga, ¿no? Al policía también deberíamos poder acercarnos de esa manera. Podría decirme tal cosa, me podría ayudar en tal otra, y encontrar una cara sonriente, una persona amable que me atienda muy bien. No digo que todo es mal, no. En muchos casos yo me he encontrado gente maravillosa, amabilísima y que ha dado gusto poder tratarlas. Bueno, tenemos que ir a un corte, un ratito, y regresaremos enseguida. Muchas gracias, padre. Regresamos en unos momentos. Sí, se puede vivir sin cadenas, sí, se puede vivir sin rencores, sí, se puede vivir sin paredes. Estamos de nuevo con el coronel Carlos Iriarte para seguir conversando de esos aspectos de la Policía Nacional del Perú, pros, contras, cosas positivas, negativas, pero siempre buscando las soluciones. Nuestro programa, Sí se puede, justamente nos orienta en esa dirección de buscar cómo podemos mejorar las cosas. Y creemos que sí se puede, y Carlos también cree que sí se puede, pero sí se puede con mucho esfuerzo, mejorando muchas cosas, pero sí se sabe cuáles son esas cosas, se las tiene muy identificadas, al menos Carlos, por lo que sé, tiene muy identificados los puntos, los temas en los que hay que insistir más para conseguir ese cambio. Creo que conversamos antes de eso, había algún aspecto que hemos quedado, que es el de la educación, el de la formación, la selección al comienzo, de cuando se acercan los muchachos a la policía. ¿Por dónde empieza una reforma, diríamos, de la policía? Pienso que el cambio organizacional se debe sustentar fundamentalmente en el sistema educativo doctrinario de la policía. Solamente cambiando a la persona se cambian las organizaciones y los países. Y ahí empiezas con una selección. Desde allí, porque el sistema educativo es el que tiene por obligación captar, seleccionar, formar, capacitar y prácticamente entregar a esa gente nuevamente al servicio. Para cumplir su... Entonces, el sistema educativo en el cambio organizacional va a ser fundamental. Número 2, ninguna institución ni ninguna empresa puede salir adelante si no define su centro principal del negocio o del servicio que presta. Créanme que hasta el momento la Policía Nacional, cuya ley orgánica data del año 2000, la última, ha establecido regímenes de personal, la administración de personal en todo su ciclo, desde que ingresa hasta que se va, su régimen educativo, su régimen disciplinario,
su régimen económico-financiero. Sin embargo, no ha regulado el régimen del servicio. ¿Y esto cómo es? Lo que sucede es que la Policía Nacional está trabajando todos sus servicios con planes y órdenes de operaciones, pero la operación resuelve un problema determinado. Si usted quiere operar por una alteración del orden público, se hace un plan de operaciones, pero el servicio es de carácter permanente. Ya. Entonces, el servicio, por ejemplo, los grandes servicios que tiene que potenciar la Policía Nacional, el servicio legal, de protección legal administrativo de las comisarías. Ya. Entonces, uno, el servicio de investigación criminal o de lucha contra la delincuencia, etcétera, etcétera. El servicio antidrogas, el servicio antiterrorismo, el servicio de tránsito vehicular y de control de carreteras. Entonces, esos grandes servicios No está definido. no están regulados con reglamentos del servicio. Entonces, al no estar regulado, las normas, los fundamentos se en improvisan mucho. se improvisan muchos y se hacen solo planes y órdenes. Y del momento, soluciones del momento, no. Entonces, creo que eso es otro gran factor que tiene que hacerse rápidamente para que funcione mejor la organización. ¿De acuerdo? Otro aspecto de suyo importante es si el Estado no pone orden y hay duplicidad de funciones, entonces la Constitución, todos los peruanos hemos dado un contrato social que es la Constitución política y hemos dicho, reconocemos a una institución policial que es la Policía Nacional, que se desconcentra, ojo, no se descentraliza, se desconcentra tanto a nivel regional, departamental, provincial y distrital. Ya. Pero que, le repito, no tiene los medios jurídicos que aclaren ese problema. O sea, duplicidad, tú te refieres a que, por ejemplo, serenazgo. Serenazgo es una Es duplicidad. duplicidad de lo que debería ser la Policía Nacional si contara con los recursos O adecuados. sea, en principio el serenazgo no debería existir. Para mí, no es que yo esté en contra de de ese Cuando costo cuando social. no hay más remedio, No, sí. pero ¿cuál sería la solución? Esos 12.000 efectivos que tiene la Serenazgo, Serenazgo. que pasen a integrar la Policía Nacional, Ya. con el compromiso y el convenio que puede hacer la Policía Nacional con los gobiernos locales, Sí. para que esos efectivos se les prepare, se les conviertan en Policía Nacional con los recursos de los gobiernos locales y retornen a sus jurisdicciones. Ahora, perdona, pero creo que es parecido a lo que eran las águilas negras con los bancos. No, O las sea, águilas negras no, es Policía Es Nacional. policía, sí, pero me refiero por eso mismo. O sea, no era policía una institución de los bancos, sino que era la policía que prestaba ese servicio. Exactamente, exactamente. Entonces, los serenazgo en otras debería palabras, ser es la policía replicar el modelo águilas negras en vez de en los serenazgo. gobiernos A locales eso me y refiero. regionales. Claro. Hay una ley, la 29611, si no me equivoco, dada recientemente en el año Sí, 2010, entiendo ya. que le faculta a los gobiernos locales y regionales a invertir en seguridad. Sí. Entonces, una forma es compren los francos para que en sus Sí. respectivas jurisdicciones trabaje el 100%. Claro. Sí, sí. Y además, si lo incremento con el personal de serenazgo, lo que no debe perder los gobiernos locales es su central de monitoreo de alarmas, de monitoreo de cámaras de seguridad, y que su gerente de seguridad ciudadana pueda hablar el mismo lenguaje que el de la Policía Nacional y fiscalizar que Sí, los sí, sí. recursos que le entrega Se invierte y en lo que hay que además invertir. se señalen los indicadores de eficiencia y eficacia con los cuales pueda decir cómo reduzco yo los índices delincuenciales. Sí, o sea que yo veo que en el serenazgo vendría a ser una especie de parche que se ha puesto. Y en filosofía hablábamos, en una frase latina, no entenderán, yo la voy a traducir, non sum multiplicanda ensia sine necessitate. O sea, no hay que multiplicar las cosas sin necesidad. O sea, si hay suficiente con lo que hay,
no hay por qué multiplicar con más entidades, más organizaciones, porque complica más las cosas. Pero bueno, si no ha habido más remedio, ya. Cumplió un momento muy difícil los serenazgos cuando el personal se tuvo que replegar a sus comisarías por el terrorismo. Sí. Entonces, ahí sí, cumplió sí, que hay es que verdad, agradecerle al serenazgo. Sí, sí. Pero creo que ya llegó el Ya momento, volver a recuperarlo. porque no es hacerle daño, pasen ustedes a ser Policía Nacional, se les califica, los que tengan actitudes, lógicamente, y prácticamente esa situación la hemos realizado en Policía Nacional cuando muchos licenciados de la Fuerza Armada pasan a integrar servicios especiales de la Policía Nacional para el restablecimiento del orden público o del orden interno. No son los mismos Entonces, policías. es lo mismo hacer con el serenazgo, Sí. pero sí recomiendo, sugiero, de que los alcaldes no pierdan esa autoridad de recibir toda la información de lo que pasa en su jurisdicción Claro. y manejar prácticamente Sí. su central de operaciones Claro. para saber qué está haciendo la policía en cumplimiento del convenio que yo firmé con Sí, ellos. que no abandonen el tema, No. que se cuida la policía y No, 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 no. olvido. No. Para eso Que lo tiene un sigan, gerente de seguridad ciudadana se lo sigan. y debe exigir qué debe hacer la policía en su Ahora, jurisdicción. un cambio de tercio, como dicen los toreros. Nosotros nos hemos acostumbrado en Lima a la policía de tránsito. Conforme. Vemos en cada esquina 2 policías, en otro más policías, unas casetas que son muy endebles, donde hay una señorita policía que dirige el tránsito, abajo hay otra que la acompaña, y están ahí también respirando humo de los carros, 6 u 8 horas, no sé cuántas horas están. A mí, no es por nada, pero a mí como sacerdote me da pena, yo siento pena. Y te digo sinceramente que yo rezo por esas policías porque siento que no es su trabajo, no es su función, no estará en su sitio. No tengo nada en contra del trabajo, digamos, de las mujeres, una serie de trabajos que hacen los hombres. Me parece muy duro, me parece hasta a veces absurdo, porque si una ciudad, he visto ciudades en otros países donde no ves el policía de tránsito, no hay semáforos, y bueno, con los semáforos es suficiente, ¿no? Yo no sé aquí si hay ese plan o exige mucha educación por parte de todos los ciudadanos, no sé, pero no sé si estoy equivocado o no. Muy opinable. Creo que el ciudadano se acostumbra a recibir el servicio y muchas veces no lo reclama ni investiga las causas. Lo que usted ha descrito del policía de tránsito y de la mujer de tránsito son exactamente semáforos humanos. Sí, porque Porque la deficiencia en quien debe regular el tránsito vehicular y peatonal, regular es normar. Sí, normar, sí. Es fundamentalmente las municipalidades. ¿De acuerdo? Y el Ministerio de Transporte en las carreteras. Pero ¿qué sucede? No hay un plan urbano general de toda Lima, porque es muy difícil ponerse de acuerdo entre 42 distritos. Lo que debería de hacerse es realmente semaforizar todas las calles y la policía debe estar para su función, que es vigilar el cumplimiento de la ley de tránsito, pero no para hacer de semáforo ni para estar haciendo circular el tránsito, que además del humo, los decibeles del ruido, es inhumano realmente la función que cumplen ellos. Y la cumplen porque tienen... Nosotros sabemos que es inhumano el trabajo en las minas, en el socavón, es inhumano. Pero bueno, no hay más remedio, tú lo quieres, tú lo haces, te pago más, porque el minero cobra mucho, pues sabiendo que su vida se va a reducir, sus años de vida, por la silicosis, todo ese tipo de enfermedades que le van endureciendo los pulmones, pierde capacidad respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras cosas. Entonces, una persona, un policía, varón o mujer, quizás más la mujer, pienso yo, ahí respirando todo esto no es humano. Más el ruido que le arruina el sentido auditivo. Más además el maltrato, porque ves gente además, que es atrevida, gente que se desespera porque no puede ser. Hay que darle el pase a determinado. En cambio, si hubiesen los semáforos inteligentes que se comunican las principales arterias tantos minutos, las otras menos minutos, entonces
los policías estarían prácticamente solamente vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. Ahora, yo digo, si las mujeres no estuvieran ahí como policías, ¿podrían estar en la policía? Es que la policía, mujeres fueron concebidos primero en tareas de investigación criminal para tareas encubiertas. Ya, Lo propio hacen en inteligencia. Ahora hay necesidad de que mujeres también claro, está estén, bien. pero fundamentalmente trabajaron apoyando al niño, al adolescente y los casos de violencia familiar y al turismo. Sí, y se agradece mucho. Entonces, ese era, Pues, para lo eso primero. se concibió inicialmente. Y después, ahora se creó el famoso, una sección Fénix, que fue motorizada, que dio mucho prestigio, pero ahora la estamos utilizando prácticamente de semáforos humanos. De semáforos de también, semáforos humanos. que ves que paran su moto y dirigen al tránsito. Que eso deben hacerlo todas las comisarías, si tuvieran el famoso servicio de calle, las compañías que salen a las calles, vías públicas, lugares públicos, y ahora motorizadas. Mantener la paz. Todo, ¿no? Mantener la paz. Entiendo. Ahora, hay una frase que siempre escuché hace años, que lo ponían, al policía se lo respeta. Tú la habrás visto mucho y quizás a lo mejor has intervenido en ese eslogan, ¿no? Al policía se lo respeta. Yo siempre pensaba, pero el respeto se gana, Por supuesto. el respeto se gana. Y eso lo sabemos quienes nos dedicamos a la enseñanza, a trato con las personas. Yo el respeto no lo exijo, no lo puedo exigir. Me lo gano, Me lo tengo que ganar. me lo gano. Yo me pregunto, ¿se lo ganan? Solamente se ganará el respeto y será respetable la institución cuando la comunidad, como en el caso de Chile, Carabineros de Chile, en las encuestas de opinión, han habido 2 años consecutivos que han sido calificados antes que la Iglesia Católica. Ah, mira, qué bien. Entonces, es impresionante los respetados y los respetables que suelen ser, pero porque el Estado le dio todos los medios. Ojo, Ya, sí, sí, sí. todos los medios jurídicos, educativos, tecnológicos, etcétera. Respeto no significa obediencia nada más. No. Respeto significa lo que usted decía antes, Es mostrar la claro. cortesía, Sí, la la amabilidad, gentileza, el buen trato. la disposición de servicio. Cuando llega a mi dependencia, hacer lo propio, pero en las calles igual. Y lograr, con un mensaje que hace la Policía de Colombia, educa al niño para evitar sancionar al adulto. Sí, que aquí nos haría mucha falta. La porque prevención- aquí andamos siempre Así es. pensando que para arreglar cualquier cosa hay que castigar. No. Digamos que no. Hay que educar. Se hizo con el cinturón de seguridad, ahora con los ruidos, con las personas que atraviesan la pista por un lugar indebido, el que se salta el semáforo. Y decimos entre nosotros, si no les caemos, no se arregla. Hay que castigar y castigar, porque ahí se aplica un poco como aquello en pedagogía, que la letra con sangre entra. No es así. Porque si no hay multas y castigos, la gente sigue igual. No todas las personas. Yo creo que ha habido, me da la impresión, soy en eso, creo que es bastante objetivo. Creo que hemos mejorado un poco en el nivel de civismo en la vía pública. Me refiero a todo tipo de conductores, peatones, se ha mejorado un poco. No hay más respeto a los demás, deja pasar una persona, uno espera con el carro hasta que salga el otro de su casa. Veo que se pone amarillo, ámbar el semáforo y freno y me pongo ahí y no hago la corrección. Hay muchos que se pasan, ¿no? Pero va entrando un poquito esa cultura, creo yo, no con sangre, sino con educación y sabiendo que cuando el clima es de respeto a los demás y de consideración al prójimo, uno también es el beneficiado, porque todo ese clima hace la vida social mucho más amable. Totalmente En conjunto, de acuerdo, ¿no? don Alberto. Pienso que es la manera, ¿no? Por eso es muy importante esa educación cívica, Mucho. ir a los colegios. Los colegios haría falta. Creo que es tarea de cada comisaría, en cada colegio, las unidades especializadas, tránsito, enseñar las reglas de tránsito, explicarles cuánto afecta a la salubridad pública el consumo de drogas. Entonces, explicarles, tenemos que proteger
Esa es la forma de proteger a la población. Ahora estoy un poco, pienso, no sé si maliciosamente o qué, pero deberían tener la policía una cantidad de policías muy amables, que sepan sonreír y estos deberían ir a los colegios. Un grupo de gente relativamente joven, bien presentable, grata, que van ahí, van enseñando todo ese tipo de cosas, a comportarse, las señales de tráfico, todo ese tipo de cosas que lo vayan enseñando a los demás. Debería ser un poco así. Antes teníamos unas unidades móviles de instrucción, le llamamos así. Equipos seleccionados que iban justamente enseñando tanto a la policía a nivel nacional como al conjunto de la comunidad. Pero prevención es justamente evitar la comisión de... Y fundamentalmente la educación juega un rol importantísimo. Quizás otra pregunta sería, porque los televidentes van escuchando lo que conversamos nosotros, pero habría que decirles, ustedes también pueden colaborar a todo eso. ¿Qué pueden hacer para mejorar, revertir una situación que consideran que no es muy buena? ¿Qué deben hacer cuando ven que algo está mal o que algo está bien? ¿Cómo puede cooperar el ciudadano a que la policía vaya siendo cada vez mejor y cumpla mejor su finalidad? Yo sueño con que no veamos más policías cuidando establecimientos privados, sino prestando servicio para los gobiernos locales. Porque así van a trabajar en lo mismo, pero con el 100% de sus efectivos. ¿No? Y dedicados a su... El común, el ciudadano común, ¿qué debe hacer entonces? Cuando vea un acto impropio... Una cosa que está mal, un maltrato a él o a otra persona, ¿qué hace? Yo creo que así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades y obligaciones. Todo maltrato, abuso, corrupción de parte de un funcionario o servidor público, debemos de denunciarlo. Debemos de denunciarlo, debemos darnos el trabajo ¿a quién voy a denunciar? A la Inspectoría General de la Policía Nacional. Ya. De frente a la Inspectoría, señor, o mandar una carta al director general de la policía diciéndole esto ha sucedido tal hecho y poner, de ser posible, las evidencias. Hoy en día tenemos tanta tecnología, la mayoría tiene un celular, puedo grabar, puedo filmar, y de esa forma también coacciono a que una intervención sea correcta. Sí, es verdad. Correcta. Y si algo está bien, también en ese aspecto positivo, me parece a mí, también un ciudadano ve que actúan bien, poder felicitar también de alguna manera. Y mandar una carta diciendo, caramba, felicito a tal persona por su eficiente servicio, ¿no? Sí, yo pienso que hay muchas profesiones a las que nadie felicita nunca. Así es. ¿No? Entre ellos la policía, los periodistas, los políticos también, algunos que trabajan muy bien, no los felicita nadie. Solamente se ve lo negativo, uno se queja, hay cosas negativas y la queja pues hay que hacerla, pero también muchas cosas positivas, ¿no? Así es. Que hay gente buena que habría Las que... cosas buenas hay que destacarlas, ¿no? Las cosas negativas también hay que denunciarlas. Sí, cuando uno ve en un periódico una alabanza a un trabajo de la policía, da gusto porque, bueno, porque es justo, es de justicia hacer eso. Otra vez también tenemos que reconocer que muchos medios o algunos medios hacen noticias de cosas negativas, pero que porcentualmente hablando son escasos los casos para generalizar que toda la policía es corrupta, perdonen. No toda la policía. Hay algunos, o quizás muchos, malos policías que hay que identificarlos y hay que sacarlos de la institución. Sí, eso pasa en muchas instituciones. Sacarlos de la institución. Sí, verdad. Quedémonos con lo bueno, quedémonos con los que tienen realmente vocación de servicio. Y esperemos que el Estado progresivamente cumpla su promesa de que los va a homologar en cuanto a sus remuneraciones, pero que le dé también sistema de bienestar para que puedan compensar su sueldo. Ahora, una última pregunta, y ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tiene la policía un organismo interno que vela por la moralidad, por la actuación de sus efectivos y cuando descubre algo que está mal, corrige eso, aparta ese mal elemento, o no hay un organismo, digamos, establecido para eso?
Como una especie de control interno. Por supuesto que lo no sé cómo se tiene. llamaría eso. Por supuesto, por eso me refiero a la Inspectoría General. Inspectoría General. La Inspectoría tiene divisiones de investigaciones, de auditorías y de inspecciones. Ya. Entonces, cuando hay una investigación que hay que hacerla, tiene el personal. Sí. Entonces, quizás faltaría fortalecerla más, para que esté más. Y orgánicamente deberíamos tener un órgano, todos los servicios deberían tener un órgano, y todos los tienen. Un órgano de inspectoría tienen las regiones y las divisiones. Bueno, y que vele también por toda esa imagen, por todo ese comportamiento correcto. Todo eso yo pienso que tiene que haber alguien o un grupo interno que vele por eso, por el comportamiento, la imagen, todo lo que hace que la policía se vaya saneando también. Sobre el particular faltaría quizás lo que hace bien Colombia. Colombia anualmente, el director general de la policía da un mensaje a la nación, Ya. dando cuenta del resultado de su gestión, cómo utilizó el presupuesto, cuál ha sido el costo del servicio y cuáles han sido los beneficios que ha recibido la comunidad, y los presenta con indicadores. Está bien. El día que suceda eso también tendría que Inspectoría dar cuenta cuántos elementos han sido separados de la institución y por qué. ¿Cuáles son la las causas? comunidad Que supiéramos realmente lo que ha pasado. Así es. Bueno, muy bien, así hemos terminado el programa, pero no nos da más tiempo. Ha sido una conversación muy interesante, que al menos yo he aclarado muchas ideas que tenía un poco confusas, y creo que también a nuestros televidentes les ha ocurrido lo mismo. Ahora tenemos que ir a otra parte del programa, que la llamamos Viajando por la Red. Procuraré en esa parte también enseñar una parte de la página web de la Policía de Perú. Bueno, entonces ya saben que la semana que viene pueden sintonizar otra vez nuestro programa, y cuando quieran pueden escribirnos a sisepuede@paxtv.org. Y nos vemos, por tanto, dentro de unos momentos en ese segmento Viajando por la Red. Que sí, se puede vivir sin cadenas, que sí, se puede vivir sin rencores, que sí, se puede vivir sin paredes. Continuando con el tema de hoy, sobre la Policía Nacional del Perú, en esa parte del programa Viajando por la Red, creo que es importante que analicemos un poquito la página web de la Policía Nacional del Perú. De esa forma, las ideas que hemos dado antes se complementan con esta información. Es una página muy completa, como podrán ver, una página que empieza con el lema tan bonito de Dios, Patria y Ley, que son las tres, diríamos, metas: querer en Dios, defender a la patria, amar a la patria y vivir y hacer vivir la ley. Los tres elementos, Dios, patria y ley, se complementan. Podríamos hacer una explicación desarrollada, no es el momento. Vamos a ver, en cambio, algunos aspectos de esa página, que es muy completa. A la izquierda de la página tenemos todos los departamentos, las direcciones de la policía, que son muchas, son como 15 o 20. Y luego están los trámites policiales, que muy probablemente a ustedes les interesan. Trámites de robo de vehículos, trámites de robos, trámites pues, de algún que otro accidente, algún otro problema que hayan tenido. Y también en esa primera parte se ve las escuelas técnicas, la admisión para muchos de los jóvenes que quieren ingresar a esas escuelas técnicas, pues ver la forma de los cuestionarios que hay que llenar. Al comienzo también, en esa primera parte, aparece el simulacro del sismo, aparece también otro aspecto de la formación espiritual y moral de nuestros jóvenes de la policía. Hay un bautismo comunitario gratuito, un bautismo de tanta gente que quizás por haber vivido en pueblitos de la sierra no han tenido la oportunidad de recibir una formación cristiana completa. Ahí la reciben a través de sus capellanes, de los capellanes de la Policía Nacional. Y si entramos en los trámites policiales, vamos a ver los servicios que da al ciudadano.
Por una parte está la división de robo de vehículos, que lamentablemente es una parte muy vivida. Al menos en mi caso ya me robaron un vehículo, tuve que justamente acudir a esa dirección para poder hacer los trámites convenientes. Comisarías policiales, la DIRCRI, Dirección de Criminalística, luego la Dirección Antidrogas, la investigación de accidentes de tránsito, todos son servicios al ciudadano que cualquiera de ustedes puede encontrar acá y entretenerse un poquito, porque estas páginas web tan complejas uno no las busca para una cosa concreta, sino que a veces compensa un poquito darle unas vueltitas y decir, bueno, vamos a ver qué nos dice esta página en diferentes aspectos, que si yo necesito ingresar a la policía o necesito por cualquier otro trámite, cualquier otra gestión, quizás una denuncia, como antes veíamos en el programa, de algo que me han hecho que está mal. Entonces tengo que acudir a la policía y buscar esa ayuda. Vehículos recuperados, transparencia informativa, pero uno puede detenerse en eso poco a poco y encontrar otras muchas cosas. Depende del espíritu de curiosidad que tengamos. Bueno, antes de terminar el programa, yo quería a todos ustedes darles la bendición para que estén siempre con Dios y la protección de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Amén.